Ahí vamos, sobre dos piernas, bien derechos, orgullosos. Acabamos de salir de la oscuridad del pasado a la brillante luz diurna de la conciencia. ¿Fueron estas nuestras madres quienes nos dieron la vida que tanto apreciamos? Orígenes. ¿Cómo se formó el mundo? Con el profesor Dr. A.E. Wilder Smith de las universidades de Oxford, Reading, Londres y Ginebra. Producido por Standard Media International, Hilversum, Holanda y Eden Films, Mesa, Arizona. El origen de la humanidad. Aquí, en las arenas del viejo río, el señor Charles Dawson, F.C.A., encontró el cráneo fósil del hombre de Piltdown, 1912-1913. Al hombre siempre le ha interesado el problema de su procedencia. El hombre moderno es igual que el hombre antiguo en ese aspecto. Mi hija pequeña, cuando empezó a despertar a la conciencia, de 1 o 2 años de edad, me hizo su primera pregunta: papá, ¿de dónde vengo yo? ¿Cómo contestaría eso? Bien, los materialistas y biólogos han dicho que el hombre proviene por evolución de animales, y se ha intentado encontrar eslabones perdidos entre los animales y el hombre. Hoy en día se habla menos de eslabones perdidos y más de antepasados comunes. Eso fue necesario, claro está, como prueba y para reforzar la evidencia que la teoría de la evolución requería. Y cuando no se encontraron evidencias, algún científico, tal vez con un toque de humor, inventó la evidencia. Y esto es un ejemplo de cómo se inventó una evidencia de una etapa intermedia entre el hombre y el mono en el cráneo de Piltdown. El cráneo de Piltdown era un cráneo humano con unas mandíbulas de simio adaptadas. Y esto sirvió por 35 años como prueba de la llamada etapa intermedia, hasta que unos trabajadores del Museo Británico descubrieron que se trataba de una mandíbula de simio acoplada a una calavera humana. O sea que fue un engaño deliberado. Y ha habido otros casos parecidos, el hombre de Nebraska, pero no vamos a ocuparnos de las evidencias falsas hoy, sino que veremos evidencias que han sido intermediarios reales entre el hombre y los animales. En todas partes del mundo, el hombre ha buscado alguna evidencia que pruebe definitivamente la evolución del hombre a partir del reino animal. Al principio se pensó que el hombre de Neandertal era un buen candidato para el eslabón perdido, pero hoy todo el mundo está convencido de que el hombre de Neandertal era completamente humano. Uno de los mejores candidatos de hoy en día se halló en África. En 1959, en el desfiladero Olduvai, en Tanzania, bajo el sol ardiente, Mary y Louis Leakey por fin encontraron lo que habían estado buscando. Durante 28 años buscaron fósiles por toda esta área hasta que descubrieron los restos de lo que ellos llamaron Australopithecus. En 1974, más al norte de África, Donald Johanson encontró los huesos de otro ejemplar de Australopithecus, a cuyo esqueleto llamaron Lucy.
Estas criaturas son consideradas antepasados del hombre, principalmente porque se dice que poseen ciertas similitudes humanas en sus mandíbulas y dientes. El ortodoncista Dr. John Cuozzo ha investigado por años estas aseveraciones. Sus resultados no son muy alentadores en nuestra búsqueda del eslabón perdido. Esto que tengo aquí es una muestra de mandíbulas superiores e inferiores. Las inferiores están en primera fila y las superiores en segunda fila. Se les llama técnicamente mandíbulas y maxilares. Lo que he tratado de demostrar es la amplitud de la variabilidad humana. Esta gama se mide tomando dos alambres y alineándolos sobre el filo de los dientes. Y se pueden colocar los alambres de esta manera para así medir este ángulo aquí. Este ángulo es el que se mide. En este caso es de 67 grados. Ahora, si vamos siguiendo esta curva aquí, veremos que al final de la curva de arcos paralelos hay un conjunto de dientes paralelo. Este pertenece a un ser humano. Todos son de pacientes que tengo o he tenido alguna vez. Estos dientes de niña muestran un ángulo de 10 a 12 grados entre las dos filas de sus dientes inferiores. Se parece mucho a esta mandíbula inferior de un chimpancé, un joven chimpancé. Como pueden ver, se parecen mucho, son muy similares, muy similares. Entonces, al ver esto, muchos han tratado de afirmar que se pueden identificar las distintas especies por medio de estos ángulos. Pero yo les deseo aclarar que la escala de variabilidad humana es tan amplia que se hace muy difícil partir de las mandíbulas superior e inferior para extrapolar y afirmar que uno tiene una especie determinada. Por lo tanto, cuando examino un cráneo, por ejemplo, el Australopithecus, cuya calavera tiene la configuración de un simio, mientras que los dientes parecen muy humanos, no puedo tratar de catalogar las especies por sus dientes, o por si la forma del arco es humanoide, o de un hombre, o un mono, u otro simio. ¿Fue el Australopithecus uno de los antecesores del hombre moderno? Vayamos a Londres y escuchemos lo que una autoridad en fósiles del supuesto hombre mono tiene que decirnos. El doctor Malcolm Bowden. Numerosas medidas se realizaron de los huesos de este Australopithecus y se compararon por computadora con otros de simios y de seres humanos, Homo sapiens. Y siempre las medidas se aproximaron mucho más a las de los simios que a aquellas de los humanos. Y de hecho, Oxnard, quien realizó este experimento y realizó mediciones, llegó a la conclusión de que dudaba que hubiesen vínculos entre los huesos del Australopithecus y los del Homo sapiens. Y ello fue respaldado por los estudios de Sir Soles Zuckerman. Él también realizó numerosos exámenes y pruebas y medidas de estos huesos del Australopithecus y afirmó que nuestra supuesta relación con el Australopithecus no está basada en los hechos, sino en la especulación. La evidencia muestra claramente que el Australopithecus solo fue una variedad de simio en extinción, y nada más. El nombre Australopithecus, de hecho, significa simio del sur. Los niños juegan. El barro es moldeado en formas fantásticas. Con rotuladores y creyones, diseñan y dibujan cosas hermosas. Y cuando crezcan, todavía diseñarán y dibujarán diseños y planos de casas hermosas. Crearán y construirán ciudades enormes, en las que vivirán con miles y miles de vecinos. Su genio técnico puede aparentemente conseguirlo todo, hasta volar más alto y más rápido que los mismos pájaros.
Homo sapiens, el hombre moderno. ¿De dónde procede? Además de los hallazgos del Australopithecus en África, en Tanzania por los Leakey y en Etiopía por Johansson, existen otros restos de lo que una vez se creyó que podía ser el eslabón entre el hombre y el mono, el Homo erectus. Algunos fósiles descubiertos cerca de Pekín, entre 1920 y 1940, fueron clasificados como Pithecanthropus pekinés, pero más tarde se les rebautizó como Homo erectus. El descubrimiento consistió en 14 cráneos, o fragmentos de cráneos más bien, de los cuales solo 5 se pudieron reconstruir lo suficiente como para poder determinar su capacidad cerebral. Esta fotografía muestra uno de los cráneos más completos, y es el cráneo número 11. Y aquí se puede apreciar el yeso que se utilizó para completar los pedazos rotos. A este cráneo en particular se le agregaron aquí algunos huesos faciales encontrados a varios metros de distancia. El cráneo fue totalmente reconstruido y esta mandíbula vino de un lugar de la excavación a más de 25 metros de distancia. Sobre este cráneo básico se modeló la cara de una mujer y le llamaron al cráneo Nelly. Bien, esta foto y esta reconstrucción fueron las que recibieron una gran publicidad. Pero me pregunto cuántas personas se dieron cuenta de que todo estaba basado en un cráneo sumamente roto y reconstruido de esta manera. No solo fueron los cráneos reconstruidos en base a unos pocos fragmentos, sino que los rostros más o menos humanos fueron el resultado de la imaginación de un artista. Cuando los artistas trabajan sobre huesos de simios, usualmente tratan de hacer que la reconstrucción tenga un aire lo más humano posible, para que tenga esa apariencia especial que hace que parezcan encajar perfectamente dentro del esquema de la evolución. Y recíprocamente, cuando trabajan sobre huesos humanos, utilizan la libertad artística para hacer parecer la reconstrucción lo más simiesca posible. No hay manera de saber cuánto pelo tiene una persona examinando sus huesos. Incluso un cráneo completo no puede informarnos de la forma exacta de la nariz, los ojos, los labios o las orejas. Además de los fragmentos de cráneos simiescos encontrados cerca de Pekín, en China, los investigadores encontraron también restos del hombre moderno y de fuego. ¿Qué significado tiene eso para el hombre de Pekín? El fuego, el cuarzo y los huesos, todo indica que también humanos habitaron este sitio de Pekín. Y cuando estos hombres se internaban en los bosques en busca de carne, mataban antílopes y renos y lo que encontraran, y lo traían a la cueva por su carne. Cortaban la carne y el resto lo arrojaban a la hoguera. Ahora bien, si capturaban un mono, la carne de mono es muy dura de comer. Entonces le cortaban la cabeza, lo traían hasta la cueva y allí lo cocinaban. Después de cocinado, rompían el cráneo para llegar hasta el cerebro, cuya carne era una exquisitez. Y el resto, los pedazos del cráneo, los arrojaban al fuego, mezclándose con los huesos de otros animales donde fueron encontrados. Y tal vez, varios siglos después, los expertos aparecieron en el panorama, y al encontrar esos huesos de monos, los juntaron para hacer una reconstrucción y proclamaron haber encontrado otro eslabón perdido, el hombre de Pekín. ¡Qué lástima! La bella figura de Nelly no es más que la de un simio ya extinguido. Pero examinemos otros intentos para encontrar lazos entre el hombre y el mono. En Oklahoma, algunos científicos han observado por más de 10 años a Washoe, un chimpancé, a través de los medios modernos de la televisión. Y se ha visto que es posible enseñarle bastante a Washoe del lenguaje de los signos. Por medio de sus manos o de su cabeza,
ella puede decirle a sus observadores que quiere una fresa o una manzana, que tiene sed y muchas cosas más. Como resultado, algunos han llegado a la conclusión de que esto es un indicio de que los monos tienen la capacidad de hablar, pero que les faltan los músculos necesarios en la garganta. Es bien sabido que los animales pueden aprender ciertas formas de comportamiento. Por ejemplo, este perro pastor. Por medio de los silbidos de su amo, puede guiar el rebaño a donde el pastor quiera. ¿Pero son acaso las reacciones aprendidas a señales una verdadera capacidad cerebral para el habla y el pensamiento coherente? Desde luego que no. El espacio entre el hombre y los animales es demasiado grande para establecer un puente. La gran dificultad está en que hay un gran vacío entre el hombre y los animales. El hombre posee una computadora que controla su lenguaje y tiene un centro del habla en su cerebro que los animales no tienen. Mucha gente protestará al oír una afirmación como esta. Un animal puede aprender un vocabulario. Un perro puede aprender los silbidos del pastor y reaccionar de acuerdo a ellos y comunicarse así entre ambos. Pero un delfín también puede aprender el lenguaje de los signos. Un mono, guacho, por ejemplo, en América, ha aprendido el lenguaje de los signos. Un animal puede aprender un vocabulario, pero no puede aprender la gramática del mismo. Y esa es la gran dificultad, porque necesita una computadora muy compleja para hacerlo. Y no se han encontrado etapas intermedias en las que veamos al hombre como un animal que sí habla, ni como un animal que no puede hablar. El espacio es muy grande, pero aún así hay quien busca seres intermedios entre los animales y el hombre en los círculos científicos de hoy. En las profundas bodegas del Museo de Historia Natural de Leiden, en Holanda, hay guardado un tesoro en una caja fuerte. Huesos fósiles encontrados por un holandés, Eugenio Dubois. La historia es la siguiente. Cuando Darwin publicó El origen de las especies en 1859, no existían evidencias fósiles que ligaran al hombre con el mono. Ahora, Eugenio Dubois se fue al lejano oriente en 1880 y le dijo a sus colegas que iba específicamente a buscar el eslabón perdido. Llegó a la isla de Java y allí encontró 2 cráneos parecidos a los humanos, los cráneos de Wadhak, pero eran tan similares a los de los humanos que no le sirvieron para nada. En 1891 encontró otro cráneo y un año más tarde, a 15 metros de distancia, encontró un hueso muy parecido al de una pierna humana. Eventualmente, Dubois decidió que el hueso de la pierna pertenecía a aquel cráneo y que había encontrado un mono que caminaba erguido y le llamó Pithecanthropus erectus. Aquí están el cráneo y también el hueso de la pierna. Ahora bien, ¿qué eran realmente? Fue aceptado en general que este hueso de una pierna era sumamente humano, pero hubo una discusión considerable sobre el cráneo. Cuando regresó y publicó sus resultados diciendo que había encontrado el eslabón perdido, el simio que caminaba erguido, recibió una gran publicidad y hubo gran furor por lo que él había encontrado. Pero durante el tiempo que estuvo dando sus conferencias, nunca mencionó los cráneos que anteriormente había hallado, los cráneos de Wadhak.
Él guardó esos cráneos en secreto por 30 años y nunca habló a nadie sobre ellos. No fue hasta 1920 que informó al mundo científico acerca de ese descubrimiento. Y ello, por supuesto, causó consternación, porque si hubiera mostrado esos cráneos que parecían tan humanos, al mismo tiempo que él enseñó los del hombre de Java, nadie hubiese aceptado que aquellos huesos eran de un ser mitad hombre, mitad mono, pues había encontrado al mismo tiempo, en un estrato de la misma era, aquellos huesos tan humanos. Más tarde admitió, unos pocos años antes de su muerte, que lo que había encontrado era el cráneo de un gibón gigante. Algunos fragmentos de un extinguido gibón gigante de Java. Restos de un simio sureño, Australopithecus, encontrado en África. Y los hallazgos de Leakey y Johansson, quien llamó a su Australopithecus etíope Lucy, todos en una mesa. Estos y algunos otros descubrimientos similares son el resultado principal de la búsqueda del eslabón perdido del hombre. Todos estos fragmentos fósiles que hemos visto hasta ahora, yo los consideraría de simios, y en ellos incluyo el Australopithecus, el hombre de Pekín y el hombre de Java, clasificados como Homo erectus, y los descubrimientos de Johansson en Etiopía. Todos son simplemente monos. Pero ¿se ha encontrado alguna evidencia que indique que estos monos extintos y el hombre conviviesen al mismo tiempo? El profesor Wilbur Roche ha estudiado esta cuestión por muchos años. Tal parece que mientras más fósiles encontramos, al menos hasta ahora, parece suceder también que encontramos al hombre constantemente viviendo paralelamente con sus supuestos antecesores. El concepto de que el hombre se deriva de todas estas formas subhumanas es sencillamente muy dudoso e insostenible. Por el contrario, se observa un desarrollo paralelo y hay constancias de que el hombre consistentemente existió al mismo tiempo que sus supuestos antepasados, con estas formas definitivamente humanas, independientemente de la época. Aquí vemos a varios de los supuestos eslabones perdidos. Están colocados en el orden aproximado que les correspondería en la columna geológica. Sin embargo, si investigamos un poco más, encontramos que en cada caso, estos supuestos hombres monos no pudieron ser los antepasados del hombre, pues el hombre moderno, el Homo sapiens, ya existía. No solamente el hombre vivió al mismo tiempo que el Homo erectus, sino que se han encontrado fósiles y objetos en estratos que datan de la misma época que el Homo habilis o el Australopithecus. Ello es cierto también para el Ramapithecus. Parece cada vez más obvio que ninguna de esas criaturas pudo ser el antepasado del hombre, pues este ya existía. Se les ha dicho con frecuencia a nuestros hijos que hay evidencia abundante de que el hombre provino de antepasados antropoides. Se les muestran dibujos imaginativos que dicen mostrar exactamente cómo eran esos antepasados. Pero ¿dónde están los hechos? ¿El hombre evolucionó? Si lo hizo, no parece haber evidencia de ello en el registro fósil. Los eslabones perdidos entre hombres y monos, así como todos los eslabones que se supone que existen entre todos los grupos de animales y plantas, siguen perdidos, por lo que podemos afirmar, de acuerdo a la evidencia, que el hombre siempre fue hombre y los monos siempre fueron monos. Ante la falta de pruebas fósiles que respaldan la transición del mono al hombre, los antropólogos han vuelto su mirada a un nuevo campo de investigaciones llamado taxonomía molecular.
Los investigadores han encontrado que las bandas de cromosomas y algunas proteínas de la sangre humana y de los chimpancés son bastante parecidas. ¿Acaso esto sugiere antepasados comunes? No necesariamente, ya que hay otras explicaciones lógicas para tales similitudes. Sería totalmente lógico que el creador usara diseños similares para estructuras destinadas a servir propósitos similares. Es más, el número de cromosomas que debiera estar relacionado con la evolución, si es que algo lo estuviera, no muestra patrones específicos para ello. El número de cromosomas no se relaciona en modo alguno con ningún tipo razonable de orden ascendente en la evolución. Y también hay que añadir que las similitudes moleculares entre los monos y el hombre han sido a menudo bastante exageradas. Un examen molecular de una simple gota de sangre revela numerosas y claras diferencias obvias. El hombre es, sin lugar a dudas, único en este mundo y es enormemente distinto a cualquier animal. Homo sapiens, el hombre moderno, creado como un ser perfecto, desciende lentamente hacia la oscuridad. Pero aún así, su singularidad es clara. Su singularidad se manifiesta especialmente en su poder para crear. Y esa creatividad, aparte de las disonancias que pueda acarrear, es la mejor evidencia de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre y el mono ciertamente se parecen en su forma, pero no están necesariamente emparentados. El profesor Wilder Smith. Toda la evidencia que tenemos a mano por el momento conduce al hecho de que hay monos extinguidos y monos en existencia y hombres extinguidos y hombres vivos, monos más inteligentes y otros monos menos inteligentes, y lo mismo podemos decir del hombre. Pero nunca los dos se encontrarán. Los monos seguirán siendo monos y el hombre seguirá siendo hombre. Si van a un parque zoológico y se detienen ante la jaula de un chimpancé, verán a la gente pararse allí y reírse de ellos debido al parecido. Ciertamente hay una semejanza, pero no se dejen engañar por las semejanzas, pues estas provienen tan solo del hecho de que un creador común nos hizo a todos. Y yo personalmente creo que los genes, que son los planos detallados de las diversas clases y especies vivas, solo pudieron surgir de un creador que los hizo a todos, y es por eso que vemos las similitudes y analogías que encontramos hoy en biología.